seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant and Bel-Air now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? I've seen the world, lit it up as my stage now. Channeling angels in the new age now. Hot summer days, rock and roll, the way you play for me at your show, and all the ways I got to know your pretty face and electric soul. Will you still love me when I'm no longer young? Buenas tardes, bienvenidos. Después, me imagino, de haber escuchado con interés la charla de David Cano, pues vamos a empezar con las entrevistas de la tarde, que tenemos muy interesantes también. Y en primer lugar, vamos a hablar de algo que nos preocupa mucho a los financieros, que os decía antes, de gestión de riesgos, en este mundo tan complicado, ¿verdad?, con cisnes negros, en un mundo digitalizado y pospandemia. Y para eso contamos como entrevistador con Nicolás Ortiz, Laird Corporate Sales Global Payment Solution del Bank of America. Nicolás, has desarrollado tu carrera profesional durante más de 12 años en Reino Unido y España, proporcionando servicios de banca transaccional global, cash management y trade finance en Bank of America y Banco Santander. Nicolás, ¿de qué va a ir tu entrevista? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, y muchas gracias por asistir a la conferencia. Sabemos que es una hora complicada, ¿no? Después de estar en la auditoria a oscuras, calentito, que se está muy a gusto a estas horas, ¿no? Pues que os saquemos y os metamos aquí es un fastidio, pero oye, muchas gracias. Y bueno, pues como decía Mario, ¿no? Vamos a hablar de gestión de riesgo en un mundo post-pandemia y vamos a hablar también de ciberseguridad y de cómo la tecnología puede ser tanto como una amenaza o como una oportunidad para las empresas para mejorar la gestión de riesgos, para mejorar la automatización y para mejorar también la adaptabilidad de las empresas al entorno en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Y para ello contamos con Roberto de Moeve. Roberto, si quieres, te invito a subir conmigo aquí al escenario. Roberto ha desarrollado su carrera profesional durante más de 20 años en Moeve, centrado en el área financiera, y en los últimos 10 años está enfocado en la tesorería corporativa. Es el tesorero global de Moeve y compatibiliza esta actividad, ¿no? con también la dirección de proyectos de planificación y transformación financiera, fundamentalmente también en el área financiera, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por participar. Espera, una aclaración antes. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos hablando de Moeve. A lo mejor a muchos de vosotros no os suena, pero Moeve es la antigua Cepsa. Es decir, si no habéis visto en algún sitio, pues recientemente hemos cambiado de marca, vinculado a nuestro nuevo plan estratégico, vinculado a energías sostenibles, y quería hacer esa aclaración. Y perdona, que no lo he dicho yo, yo es que he visto un montón los anuncios, entonces he dado por sentado que todo el mundo lo había visto también. Como te contaba, ¿no? Antes, tuve la oportunidad también del otro día justo repostar por primera vez en una estación Moeve en lugar de una estación Cepsa, así que, oye, nada, enhorabuena por el cambio, ¿no? Y qué momentos más interesantes, ¿no? Si te parece, ¿no? Y para no perder mucho más tiempo, que solo tenemos 15 minutos, te lanzo la primera pregunta sobre el tema. Fenomenal, ¿no? Bueno, pues como decíamos, ¿no? Existe ahora mismo un foco prioritario en mejores prácticas en ciberseguridad y gestión de riesgo tecnológico.
¿Cuáles crees que son las principales amenazas que afectan a grandes multinacionales, ¿no?, como Moeve, derivadas de la digitalización? A ver, yo creo que aquí dices, oye, tenemos grandes amenazas ahora, pero las hemos tenido antes también. Antes a lo mejor no eran tan grandes, eran pequeñas, y voy a empezar con una pequeña anécdota que nos sucedió en Cepsa en su momento y que tiene que ver con todo esto de la ciberseguridad. No nos afectó a nosotros, pero sí nos afectó a un proveedor nuestro. Además, una cosa muy tonta, pero que al final acabó en mucho dinero. Administración pública, a la que le suministrábamos gasóleo y calefacción, empezamos a suministrar, empiezan a vencer las facturas y no nos paga. Oye, llamamos, nuestros pagos, ¿dónde están? No te he pagado hace un mes, no he recibido el dinero, ¿dónde has pagado? Es que recibí un fax tonto con un logo diciendo que cambió la cuenta, el control nos salta, fuimos a buscar el dinero, cuenta de Bankia, a nombre de un residente ucraniano, dinero desaparecido. Lo que quiero decir es, ahora es importante, antes también era importante, pero ahora ya nosotros desde la empresa o desde nuestro grupo lo consideramos algo estratégico. Dices, ¿por qué hemos cambiado el adjetivo de importante a estratégico? ¿Por qué nos preocupa más ahora? Pues porque hay como más superficie para que nos ataquen. Dices, oye, tenemos trabajadores en N partes del mundo conectándose en remoto a nuestros sistemas. Tenemos N partners que trabajan con nosotros en proyectos cuando esos partners, hay veces que tienen mejores medidas que nosotros, pero hay veces que las tienen peores. Tenemos la famosa IA, que habréis oído 20.000 veces, que la IA, pues bueno, la podemos usar, pero los malos la usan también. Entonces dices, ahora es estratégico, ahora es una preocupación de nuestro comité de dirección, de nuestro consejo. Pero en lo que se resume todo esto es que ahora es prioritario, el pospandemia es prioritario, pero antes es algo que siempre nos tiene que preocupar. No, desde luego, y quizá por añadir, ¿no? Antes hablábamos también, ¿no?, de otro ejemplo que me contó también una gran multinacional logística hace unos años, ¿no?, en relación con todo este riesgo de ciberseguridad, ¿no?, y de fraude. Nos contaba que, bueno, que desde hacía algunos años, con la facilidad que tienen ellos de distribuir datos de cuentas bancarias, habían empezado a ver cómo se les está empezando a domiciliar en Estados Unidos suscripciones mensuales de Netflix en sus cuentas para cobros y pagos a proveedores, ¿no? O sea que es una realidad pues, a la orden del día, ¿no? Y que hay muchísimos ejemplos. ¿Podrías compartir vuestra experiencia en Moeve en el desarrollo de herramientas tecnológicas después de la pandemia? O si quieres contarnos si quizá habéis incrementado, ¿no?, la inversión en tecnología para pues, a desarrollar más automatización o más resiliencia de sistemas informáticos. A ver, esto enlaza con lo que decíamos. Dices, oye, ahora lo consideramos prioritario, con lo cual, si lo consideras prioritario, pues o metemos dinero o la palabra prioritaria se queda un poco coja. Para nosotros la ciberseguridad ya no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de nuestra área industrial, como digo, es fundamental. No podemos parar, y menos por un ataque, no podemos parar nuestras plantas. Y obviamente no podemos permitir que salga dinero de la compañía si nos centramos en el área financiera de forma indebida. ¿Hemos metido más presupuesto? Hemos metido mucho más presupuesto. ¿Estamos comprando tecnología? Sí, pero más allá de la tecnología que estamos adquiriendo y estamos desarrollando, estamos poniendo unos modelos de gobierno internos robustos y con roles claros y con responsabilidades claras. ¿Por qué? Porque por experiencia en temas pasados hemos comprado tecnología y como no venía acompañada de ese modelo de gobierno, la tecnología al final no funciona. Y luego, ¿dónde estamos invirtiendo también mucho esfuerzo, muchas horas y dinero? En las personas. Y dices, oye, la mayoría de los ataques que ahora mismo tenemos, y además cada vez son más, cada vez lo hacen mejor, hasta el punto de los no me acuerdo cómo se llaman, los deepfakes. Dices, oye, es que al final te llega un vídeo, te llega una llamada con la voz de tu CEO o de tu CFO, entonces cada vez es más complicado identificar ese tipo de cosas. Y normalmente, en la mayoría de los casos, entra
por la persona, porque alguien pincha, porque alguien se cree, porque alguien no pasa algo. Entonces, por mucha tecnología que tengas por detrás, obviamente para los ataques más potentes a nivel de infraestructuras y tal, lo tienes que tener, pero tienes que montar una línea de defensa muy sólida. ¿Qué hacemos nosotros? Dices, formación. Y aquí un matiz. Y hablo de nuestra experiencia y intento aterrizarlo un poco. Dices, formación, seguramente la mayoría de los que estáis aquí hayáis tenido formación, hayáis visto los cursos de compliance, los haces, los terminas para dar el clic. Al final la formación la tienes que hacer interesante. Tiene que ser un goteo. Pongo como ejemplo, nosotros recientemente hemos tenido un curso de ciberseguridad para todos los empleados en el cual era como una película, te pintaban como un ambiente, te metías dentro, en función de tus decisiones, los que somos más mayores eran como los libros de Elige tu propia aventura, en función de tus decisiones ibas hacia un camino, hacia otro, y te absorbía y te gustaba. Y cuando tú consigues que la gente le guste la formación y no la haga porque es una obligación, y además la ponga en práctica en su ámbito personal, tendrás ganado que si has conseguido que se conciencien para su ámbito personal y que vean que esa formación es útil para su ámbito personal, el ámbito profesional lo tienes hecho. Dices, ¿qué hacemos más? Formación. Dices, oye, el famoso phishing. Hacemos phishing dirigidos. O sea, yo le echo phishing a mi CFO con correos escritos de como los suelo escribir un viernes a última hora diciéndole, oye, Carmen, necesito que me firmes no sé qué, tal. Le hemos hecho phishing dirigido a nuestro CEO. Cuando estaba de viaje y además enlazándolo con alguno de los proyectos. Hemos hecho phishing dirigido al resto del área de tesorería y luego tenemos phishing globales. Pues hace 2 años, toda la compañía. Oye, pues mira, hemos acabado este proyecto, tal, no sé qué, la compañía decide que tenemos 2 semanas o 2 meses gratis de Netflix. ¡Brum! Todos pinchando. Entonces, dices... Ese fue todos. O sea, cuando te dan algo y ves que no es muy... que entra más o menos dentro de lo normal, pues todos pinchando. Entonces, a partir de ahí, formación, goteo, goteo, goteo. Y sí que es verdad que hemos visto en los resultados de esos ataques o phishing dirigidos que la mejora ha sido brutal, brutal. Y luego es aplicar lógica. O sea, es aplicar lógica. No tiene mucho más misterio. Y seguro que vosotros todos también tenéis, entiendo que prácticas similares. Estoy mirando a Esteban, ¿no?, que también trabaja en un banco como yo y todos conocemos, ¿no?, todos los ataques planificados, ¿no?, que nos hacen a nosotros para intentar que piquemos los cursos de compliance y demás, ¿no? Hemos hablado mucho sobre ciberseguridad, pero respecto a la gestión de riesgos, ¿tenéis alguna otra prioridad adicional que no sea necesariamente en cuanto a pues, tecnología, fraude y demás? Al final los riesgos tienen los riesgos típicos, tienen los riesgos financieros, que al final usamos las herramientas típicas que no vamos a descubrir aquí nada, de cobertura, de tipos, etcétera. Tienes un riesgo reputacional que está totalmente vinculado a esto que estoy hablando y no puedes permitirte el lujo de sufrir algún ataque de este tipo con el impacto que eso puede tener hacia afuera. Tienes el riesgo operativo, la formación, siendo pesado, procedimientos, gobierno. Y esto no se consigue en un día, es un trabajo, muchas veces digo obviedades, pero hay veces que las obviedades las repites y van cayendo o van calando, es como la formación. Riesgo tecnológico, oye, yo no soy de sistemas, oye, pues tenemos nuestros compañeros de sistemas que están ahí velando por nosotros, pero si no les ayudamos desde todas las áreas, pues poco van a poder hacer, poco más. Has tocado antes un tema bastante interesante, ¿no?, que era la formación, ¿no?, en los diferentes equipos. Y me gustaría hacer hincapié un poco en esa gestión de equipos humanos, ¿no?, en un mundo en el que la dependencia tecnológica nos influye mucho, ¿no?, en el día a día. ¿Estáis haciendo un mayor foco en la búsqueda de determinados perfiles a la hora de incorporar gente a estos equipos, más allá de la pura formación, ¿no?, de los empleados actuales? Estáis, incluso quizá, siendo más específico, ¿no?, en el área de tesorería, estáis tratando de incorporar profesionales que estén muy enfocados pues, en análisis de datos o herramientas de inteligencia artificial o desarrollo de determinados sistemas de tecnología? Es un mix y entiendo que estaremos haciendo lo mismo que se está haciendo por la mayoría de las empresas del grupo, o sea, del grupo del mundo. Dices, es un mix, tienes la parte de formación interna,
o de capacitación interna y la parte de búsqueda de nuevos perfiles que no existen ahora, o sea, que no tenemos en la compañía. En la comida antes hablábamos de, oye, pues estábamos haciendo una anécdota de los de menos de 35 y los de más de 35. Pues oye, los de más de 35, pues muchas capacidades de estas las tenemos que aprender porque no venimos con ellas y no tenemos esos perfiles. Entonces, esos perfiles hay que ir a buscarlos al mercado porque hay que aprovecharse de eso. Pero igual, la capacitación interna, fundamental. Capital humano especialista en análisis de datos para el área de tesorería, fundamental. Para el área de tesorería, al final, dices, oye, uno de nuestros riesgos o una de nuestras mayores preocupaciones es, necesito financiación, aseguro que mis cobros pagos salgan en fecha, tengo mi perfil de vencimientos adecuado a mi política financiera, pero luego está el famoso forecast de tesorería, o cuándo vamos a cobrar o cuándo vamos a pagar. Y nosotros y el que diga que lo tiene automatizado, luego si quiere quedamos y que me explique, pero nosotros lo hacemos un poquito manual. Entonces, estamos metiendo tecnología ahí, estamos haciendo pruebas piloto, porque es una de nuestras mayores preocupaciones. Sabéis, si sois tesoreros o financieros, que somos un poco chicos para todo, ya somos los líderes del proyecto de IT, consultores internos, cada vez tenemos más presión de vamos a tener dinero, no vamos a tener dinero, cómo vamos a acabar con la caja, por qué no estamos generando caja, etc. Y todas esas preguntas que os sonarán a todos, le tenemos que meter análisis de datos. La IA, pues bueno, la IA, pues ahora mismo lo que hemos visto tiene sus aplicaciones, pero tú no metes datos en una caja de momento y sale tu forecast de tesorería. Pero es un camino a andar, igual que la formación. Sí, ¿no? Y justo tocando ese tema, ¿no? Y ya entrando en los últimos 2 minutos, te quería hacer una pregunta más de opinión tuya propia Todo lo que te estoy diciendo es opinión mía. Sí, no, pero una pregunta más directa, más personal, ¿no? ¿La tecnología en este mundo nos hace más adaptables o más dependientes? Pues ni más, yo diría, cambiaría la O por la I. Nos hace más adaptables y más dependientes. Muy bien. Esa es mi respuesta. Fenomenal. Y ya la última, para terminar, ¿dirías que la dependencia tecnológica es un riesgo más a mitigar, no tanto con tecnología, sino considerándolo dentro de vuestra estrategia, ¿no? ¿Cómo te impacta, ¿no? un fallo de tecnología? Es decir, seguramente todos hemos sufrido que cuando se rompen las cosas o no funcionan los sistemas, se para la compañía. Y eso es inevitable y es un riesgo, como con el resto, con el que tienes que convivir y lo tienes que minimizar. Y tienes que tener planes B, backups, etcétera. Y nosotros sí hemos tenido momentos en los cuales se nos han ido nuestros sistemas de comunicaciones bancarias, etcétera, y tenemos una serie de planes alternativos para cada una de las funciones de tesorería para que si se caen los sistemas podamos ir por el plan B, ir por el plan C o ir por el plan D, pero a nivel de sistemas y a nivel de personas, porque, oye, se te caen los sistemas o se te pone todo el equipo enfermo. Entonces, vuelvo al gobierno, vuelvo a los procedimientos y vuelvo al orden, que es lo más también difícil de conseguir. Y finalmente, para terminar, ¿no? En los últimos 10 segundos, comentaban esta mañana en la sesión plenaria que en el futuro, ¿no? El 50% de las tareas corporativas podrían estar cubiertas por algún tipo de inteligencia artificial. Mi opinión es que todavía estamos bastante lejos, ¿no? Y que quizá ahora la inteligencia artificial es una gran herramienta, ¿no? Para conseguir información, para ordenar información, para filtrar información, pero que todavía el capital humano sigue siendo muchísimo más determinante e importante, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Totalmente de acuerdo. Además, cuando llegue eso, yo espero que ya me haya jubilado, pero dices, oye, los casos de IA, y seguramente a todos nos hayan contado muchos casos de IA y nosotros hemos hecho varias pruebas y hasta el momento tenemos 2 casos de uso que ahora no podemos contar, pero hemos encontrado 2 casos de uso de IA que se quedan muy lejos de suplir las funciones que ahora hace el equipo de tesorería corporativa. Llegará seguramente, pero no sé cuándo. Yo estoy de acuerdo también con eso. En fin, oye, muchas gracias, Roberto. Con esto creo que terminamos la sesión. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias a vosotros. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Nicolás, Ricardo. Ha sido Nicolás, Roberto, muy interesante lo que habéis contado y muy ameno. Ahora seguimos a las 5:10 con inversiones y financiaciones complementarias. Nos da tiempo a un café rápido. Oye, está muy bien. I sat on the roof